Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México descubrieron recientemente una pirámide maya de 1700 años de antigüedad en la ciudad de Toniná, estado de Chiapas. Increíblemente, la imponente estructura de 75 metros de altura había logrado pasar desapercibida del atisbo científico, gracias a una capa de vegetación que se creía era una insignificante colina natural. Esta obra levantada por el hombre prehispánico es en sí un único edificio que reunió templos, palacios y unidades, tanto habitacionales como administrativas, características sin precedente en ninguna otra zona arqueológica del mundo maya. La de Toniná se convirtió en la pirámide más alta de México, desplazando los casi 265 metros de altura de la Pirámide del Sol. Número 2. Perfeccionaron el procesamiento del cacao. Aunque la evidencia científica apunta a que los olmecas de Mesoamérica fueron los primeros en consumir chocolate, los investigadores también concuerdan en que fueron los mayas los que hicieron de su procesamiento un logro destacable. La evidencia arqueológica sugiere que esta avanzada cultura procesaba el cacao hace al menos 2600 años y que lo tenían como una bebida importante en las celebraciones y rituales. Pero su sabor y textura no tiene parecido a las barras de chocolate que a partir de 1894 se producen en Estados Unidos y que hoy consumimos. Los mayas ingerían un espumoso y picante potaje de cacao, agua, miel, chiles y harina de maíz, más otros ingredientes, una bebida con muchos antioxidantes, capsaicina y proteínas. Número 3. Su escritura era primitiva, pero muy efectiva. Aunque incomprensible para la mayoría de nosotros, todavía se hallan vestigios mayas marcados con su compleja escritura, que data de entre los años 300 a.C. al 100 después de Cristo. Esta civilización se caracterizó por su desarrollada inteligencia, con la que escribieron miles de libros, con sílabas de palabras completas y símbolos, una escritura conocida como jeroglífica. Este tipo de lenguaje escrito se lee de a dos columnas, siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Se cree que este es el sistema más sofisticado de su tipo en Mesoamérica, con el que los mayas escribieron sobre todo lo que veían o encontraban. Número 4. Las inscripciones no solo eran astronómicas. Una mujer de la lejana República de Rusia hizo un descubrimiento que cambió la concepción que los arqueólogos tenían de las inscripciones halladas en los antiguos monumentos mayas. Cuando todos creían que éstas contenían exclusivamente información de carácter calendárico y astronómico, la arquitecta Tatiana Proskoureakov reveló que también se trataba de registros de personajes y eventos en la vida de los mayas. Esta y otras brillantes conclusiones fueron publicadas en un artículo de 1960 titulado Implicaciones históricas de un patrón de fechas en Piedras Negras, Guatemala. Un descubrimiento que el erudito maya Ian Graham calificó de liberador. El trabajo de esta pionera de la arqueología maya sentó las bases de las investigaciones que numerosos arqueólogos después emprendieron sobre la vida y las historias de esta remota civilización centroamericana. Número 5. Escribieron libros, aunque fueron quemados. La riqueza cultural de los mayas plasmada en sus libros a través de su compleja escritura jeroglífica fue borrada por los conquistadores españoles en grandes hogueras. Aunque los hombres y mujeres de esta civilización escribían sobre tiras de resistente papel hecho con la corteza interior de las higueras, estas no pudieron sobrevivir a la arrogancia de los europeos, que quemaron todo lo que les parecía superstición. Solo 3 códices sobrevivieron, el de París, el de Madrid y el de Dresde, este último con tablas astronómicas de asombrosa exactitud. El fraile franciscano de España Diego Landa, que arribó a Yucatán en los años 1540, no pudo ignorar en sus registros el malestar de los mayas ante la destrucción de sus libros. Su lamento y dolor fueron asombrosos. Dijo: Número 6. No predijeron el fin del mundo. Pese al empeño de Hollywood, los mayas no predijeron el fin del mundo en su calendario. Lo que realmente pasó fue que el 21 de diciembre de 2012 fue una fecha que coincidió con el final de un ciclo completo de 5.125 años, en el llamado calendario de cuenta larga de los mayas, uno de los primeros en usar el 0 como marcador de posición. Otra cosa que seguramente no sabías es que estos avanzados seres humanos tenían varios calendarios. Uno de ellos, el de 260 días o Sonkin, se usaba para planificar ceremonias religiosas. Número 7. Alargaban las cabezas de los recién nacidos. Los pueblos antiguos de las Américas practicaban el aplaneamiento de la cabeza como una marca de estatus social.
Los mayas no fueron la excepción. Pero los hombres y mujeres de esta cultura no lo hacían con cualquiera. Esta costumbre se empleaba exclusivamente con las cabezas de los niños de más alto rango, los de sacerdotes y nobles. Para ello se colocaba la cabeza del recién nacido entre dos tablas que hacían presión por varios días. El resultado era un cráneo alargado, pero perfecto para el estereotipo maya. Número 8. Se comunicaban con los espíritus a través de enemas rectales. El embriagante balché, bebida ingerida por los mayas, fue una de las maneras que usaron para alcanzar el trance en sus rituales, como la adivinación y la comunicación con los espíritus. Pero este brebaje a base de miel de abejas con alto contenido de ergina tenía una alternativa que hacía que los mayas alcanzaran la espiritualidad más rápido y sin vómito: el alcohol y psicoactivos por vía rectal. Centenares de años después, investigaciones científicas comprobaron que efectivamente el alcohol es bien absorbido con un enema rectal. Número 9. Sacrificaban niños a favor de la lluvia. Como la mayoría de las civilizaciones antiguas, los mayos fueron muy supersticiosos. Cuando ofrecían sacrificios al dios Chac, estos hombres y mujeres pintaban de azul a la persona a ser sacrificada, especialmente niños, con la esperanza de que esta deidad les bendijera con abundante lluvia para hacer crecer el maíz. Los mayas arrojaban a los pequeños a un amplio y profundo sumidero natural llamado cenote sagrado. El arqueólogo Guillermo de Anda de la Universidad de Yucatán reconstruyó los huesos de 127 cuerpos descubiertos en el fondo de una de estas cuevas, en Chichén Itzá, y lo que descubrió lo espantó. Más del 80% eran probablemente niños de entre 3 y 11 años. Número 10. Se adelantaron a los romanos en el uso de saunas. Cuando no estaban escribiendo, ni en estado de trance o dejando para la posteridad sus inventos, los mayas se dedicaban a disfrutar de humeantes saunas de piedra. En las antiguas ciudades mayas se han hallado saunas de piedra y otros levantados con barro de adobe, que se cree eran empleados con fines espirituales y de salud. Para crear el vapor, estos inteligentes seres combinaron el agua con rocas calentadas con el fuego, a las que solían agregar las benéficas hojas de sauco. El primer baño de vapor conocido se descubrió en Cuello, yacimiento maya precolombino en el norte de Belice. Con 3000 años de antigüedad, es anterior a los famosos baños a vapor de la civilización romana. Número 11. Tenían un juego muy parecido al básquetbol. Los mayas dedicaban sus horas libres a entrenarse con actividades deportivas. La más famosa era el juego de pelota, una actividad de carácter casi sagrado que se parece al básquetbol de la actualidad. El objetivo era pasar una pelota de goma de hule de unos 3 kilos de peso y 25 centímetros de diámetro, a través de un orificio de piedra a 6 metros de altura, sin usar las manos. Las únicas partes del cuerpo permitidas eran los codos, costillas y rodillas. La pelota representaba el sol y el enemigo vencido, mientras que los anillos de piedra, el amanecer y la puesta de sol. El juego simbolizaba una batalla entre el día y la noche, entre la vida y el inframundo. Número 12. Adoraron a los pavos como dioses. Los pavos están por doquier en la arqueología e iconografía maya, quienes los tenían como aves dotadas de poderes excepcionales, capaces de hacer daño a los humanos desde el espacio nocturno y onírico. Estos animales voladores eran tan venerados que al menos un gobernante maya incluyó la palabra pavo en su apodo real. Su poder también se expresó en numerosos ritos religiosos. También sus plumas y huesos eran empleados para hacer abanicos, herramientas e instrumentos musicales. Aunque hoy no inspiran más que apetito, los pavos que se cocinan para el Día de Acción de Gracias son descendientes de aquellas respetadas y temidas aves mayas. Número 13. Las sequías y guerras acabaron con ellos. Tras años de investigaciones, expertos concluyen que el declive de esta admirable civilización no se debió a una sola causa. La apuesta más fuerte es que periodos de sequía, conflictos internos y una sobrepoblación terminaron con la existencia de aquellos hombres y mujeres. Se sabe que las ciudades mayas fueron devastadas por 95 años de sequías, alrededor del año 820 después de Cristo, algunas con una dramática prolongación de décadas. Y la consecuencia inmediata fue una cada vez más desesperante falta de comida. A medida que las reservas de alimentos se reducían, la competencia por la posesión de los recursos se hizo tan intensa que fracturó irreparablemente la civilización maya. Número 14. La herencia maya está en peligro. Las pirámides de la gran ciudad maya de Xultún, en la pantanosa jungla al norte de Guatemala, son asediadas por los huecheros, los despreciables saqueadores de antigüedades.
Casi todas las pirámides del extenso lugar llegaron a tener túneles por donde se extrajeron paneles jeroglíficos, cerámica y el jade de las tumbas, tesoros vendidos en el mercado negro que probablemente ya engalanan salones y salas de respetados hombres de negocios del mundo. Número 15. Primeros en usar el cero como marcador de posición. Aunque pudo haberse originado en Babilonia, los mayas fueron los primeros en usar el cero como marcador de posición, y para el siglo IV ya lo estaban conjugando de forma independiente. Así quedó evidenciado en el notable calendario de cuenta larga. El cero, en el lenguaje escrito maya, a menudo se representaba mediante un glifo en forma de concha. Este sistema numérico se basa en factores de 20, de modo que los números mayas se componen de unidades de 1, 20, 400, etc. Para escribir el número 403, un maya usaría un símbolo para una unidad de 400, 0 unidades de 20 y 3 unidades de 1, y es así como derivó el concepto de cero. Número 16. Hay más sitios mayas por desentrañar. Aunque fascinantes, las ciudades mayas descubiertas no fueron las únicas levantadas por los increíbles hombres y mujeres de aquella época. Se sabe que existen más de estos vestigios todavía enterrados sobre capas de tierra y rocas acumuladas en cientos de años. Investigadores ya saben que cerca de la antigua ciudadela maya Tikal, en los bosques tropicales del norte de Guatemala, se oculta bajo montículos de tierra los que los arqueólogos precisan son miles de edificios que incluyen tumbas, palacios y pirámides. Y aún faltan más por identificar y excavar. Número 17. Vivieron sobre tierras calientes. El suelo donde los antiguos mayas levantaron sus ciudades en Guatemala es volcánico, pues una cadena de volcanes atraviesa el país, y varios de ellos permanecen activos. Desde la ciudad amigable para los turistas de Antigua Guatemala, a menudo se puede ver el volcán de fuego expulsando columnas de humo o arrojando zarcillos ardientes de lava, especialmente vívidos por la noche. No muy lejos de Antigua se encuentra el volcán Pacaya, que ha estado en erupción continuamente durante años. Número 18. Hay ríos que te acercan a ellos. Además de ser ideal para un paseo en bote o practicar rafting, el río Caabón, en Guatemala, también te acercará a la historia maya a través de sus descendientes locales, que viven en su orilla. Este acercamiento ayuda a comprender mejor la antigua cultura y fortalece la relación entre estos hombres y mujeres con personas de otras costumbres. Número 19. Sus pirámides reflejan eventos astronómicos. Se sabe que los mayas fueron pioneros en la astronomía, pero pocos conocen que algunas de sus muchas pirámides, como el castillo en Chichén Itzá, reflejan eventos astronómicos. La serpiente, una sombra ondulante que aparece durante los equinoccios, se desliza a lo largo de la escalera norte de este templo por el ángulo del sol, que golpea sus 9 terrazas principales. En Chichén Itzá también se encuentra el caracol, conocido como el observatorio, que está vinculado con la órbita de Venus. La escalera frontal de El Caracol apunta a la posición más al norte de este planeta, y las esquinas del edificio se alinean con la posición del Sol en el amanecer del solsticio de verano y el atardecer del solsticio de invierno. Número 20. Tenían conceptos de belleza muy diferentes. Los mayas encontraron hermosos los ojos ligeramente viscos y forzaron la naturaleza para que sus bebés adquirieran esta característica. Para ello, colgaban una piedra entre los ojos del niño con la esperanza de que estos se cruzaran. Los gustos por los dientes también se diferencian de los nuestros. Los mayas los preferían puntiagudos, un rasgo que consideraban hermoso, los afilaban y les incrustaban piedras preciosas, como el jade o la turquesa. Número 21. Comían cuerpos humanos. Además de arrojar niños a cenotes como parte de ceremonias sagradas, los mayas practicaron otros detestables sacrificios humanos, como extraer corazones, derramar sangre y posiblemente el canibalismo. Se cree que después de haber sido arrancadas sus cabezas, los cadáveres eran dados a los nobles y otros miembros distinguidos de la comunidad para, según ilustraciones del siglo XVI, cocinar sus partes en grandes ollas. Arqueólogos han identificado marcas reveladoras de canibalismo en los huesos de restos humanos en sitios aztecas alrededor de la Ciudad de México. Número 22. Fueron avanzados en la medicina. Si aprendieron a escribir y a construir complejas ciudades, no es de extrañar que los mayas también fueran pioneros en métodos sanadores que combinaban religión y ciencia.
Los sacerdotes, quienes recibían educación, suturaban las heridas del pueblo con cabello humano y también eran adelantados cirujanos dentales. Si el paciente podía permitírselo, los dientes falsos se hacían con jade y turquesa. Los mayas usaron los baños de vapor para expulsar el veneno de una picadura de serpiente a través del sudor y para tratar dolencias como reumatismo, fiebres y el cansancio después de la batalla. Número 23. Fabio, Eloy y Humberto son nombres mayas. Los mayas solían nombrar a sus hijos según el día en que nacieron, una interesante y efectiva manera de evitar la eterna discusión entre papá y mamá por el nombre del pequeño. En el calendario maya existe un nombre de niño o niña para cada día. Fabio significa agricultor de frijoles, Eloy, guerrero renombrado, y Humberto, grande, inteligente y brillante. Número 24. No usaron herramientas de metal. Los arquitectos mayas utilizaron materiales locales como piedra caliza, arenisca y toba volcánica para levantar sus templos, pero nunca herramientas de metales. Los arqueólogos se refieren a los mayas como una cultura de la edad de piedra, porque estos no tenían herramientas de metal, ya que este material no estaba en las zonas que habitaban. Sin embargo, con su creatividad, desarrollaron herramientas hechas de jadeíta y obsidiana. La primera de ellas más dura que el hierro, y la obsidiana produce las hojas más afiladas del mundo. Número 25. Los mayas siguen entre nosotros. No los vemos en pirámides, ni sacrificando niños, pero pese a que las grandes ciudades mayas son ahora reliquias inevitables, sus descendientes viven entre nosotros. El 40% de la población guatemalteca son mayas, es decir, más de 5.600.000 personas, mientras que otros tantos miles están en las entidades federativas mexicanas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El maya es hablado por 800.000 personas y se considera la segunda lengua indígena más importante en México, después del náhuatl. Los antiguos mayas contribuyeron con el desarrollo de la astronomía, la escritura jeroglífica y los diversos sistemas de calendario. También destacan históricamente por su arquitectura ceremonial, muy elaborada, y prueba de ello son las pirámides, templos y observatorios. Lo que hace más loable su obra arquitectónica es que todas sus estructuras fueron construidas sin herramientas metálicas. Sin duda, adentrarnos en esta rica cultura es despertar más fascinación con cada nuevo descubrimiento. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video.